Por estar aquí en esta noche, pastor. Bienvenido. ¿Qué tal, apreciados hermanos que nos escuchan y amigos de todos los lugares donde nos están observando? Es un placer estar con ustedes en esta hora para este estudio del libro de Daniel y Apocalipsis. Vamos a estudiar durante estos siguientes lunes por la tarde algunos estudios, y en este momento voy a compartir mi pantalla con ustedes para estudiar la palabra de Dios. El tema de esta tarde se titula La historia resumida en una estatua. La historia resumida en una estatua. Y tiene que ver con el libro de Daniel, el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿De qué trata ese capítulo? Pues resulta que dice la palabra de Dios que Daniel es un profeta que aparece ahí en este libro, pero un personaje muy importante es el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los hombres más inteligentes de la historia, uno de los hombres más capaces, más brillantes y más inteligentes de la historia. El rey Nabucodonosor fue un militar muy astuto, brillante, extraordinario, también un líder sumamente capaz, como aparece allí en las escrituras, pero también un personaje contradictorio, muy contradictorio, como la gente que tiene poder y está rodeada de salameros. Pues también fue un personaje bastante contradictorio, un hombre muy orgulloso, profundamente orgulloso, pero un individuo sensible a la palabra de Dios. Este es uno de los mensajes que el libro de Daniel tiene para nosotros, que la gente que no tiene a Dios, la gente que aparentemente no conoce a Dios, también puede ser tocada por el poder de su palabra, porque a lo largo del libro de Daniel va a aparecer Nabucodonosor con varios elementos que lo van a distinguir como un hombre sensible a la palabra del Señor. Dice la primera pregunta que tenemos aquí: ¿qué hecho perturbador le ocurrió a Nabucodonosor, rey de Babilonia? Y en Daniel capítulo 2, el versículo 1 dice lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué pasó? Que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó muy inquieto. Para nosotros en el tiempo actual, el hecho de que haya tenido un sueño el rey no tiene quizás más relevancia, pero para aquella época los sueños eran muy importantes. Y aquí viene una pregunta muy interesante: ¿se revela Dios a los incrédulos? Los antiguos babilonios creían que los sueños eran mensajes que venían de los dioses. Así que el Señor también se interesa por aquellos que no creen en Él. Es decir, si nosotros pensamos que Dios únicamente se preocupa por los que vamos a la iglesia, por los que creemos en Él y leemos la Biblia, estamos equivocados. Dios está preocupado también por aquellos que no lo aceptan, que no van a la iglesia, que dicen no creer en su palabra, y claro que se preocupa por cada uno de ellos. Pues resulta que dice la Biblia que el rey no recuerda el sueño. No recordar el sueño era una evidencia que el mensaje venía de los dioses, que era divino, ¿no? Es decir, y cuando el rey no recuerda el sueño, él dice: este sueño viene de los dioses, viene del cielo, así que todavía se pone mucho más inquieto y dice: pues es que alguien me tiene que ayudar a resolverlo. Y entonces en el capítulo 2 de Daniel dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El monarca tenía entre su corte pues un grupo de personas muy inteligentes, entre ellos algunos encantadores, astrólogos. No hay que olvidar que los caldeos eran estudiosos de las estrellas, de los astros,
y también pues tenían ahí sus leyendas, sus costumbres y por supuesto que practicaban muchos de ellos la magia. Y entonces van y le preguntan al rey Nabucodonosor, van y le preguntan, bueno, dinos qué has soñado y nosotros te vamos a dar la interpretación. Por otro lado, en aquellas tierras, Shamash, este es un personaje que aparece en el capítulo 2, nunca se menciona, pero ahí está. En Babilonia, Shamash era el dios del sol. Él era el descubridor de las malas acciones. Además, era el revelador de los sueños y era el dios del arte de las predicciones. El número sagrado de Shamash era el 20. Todos estos factores que estamos mencionando, el descubridor de las malas acciones, el revelador de los secretos, el dios del arte de las predicciones, y el que brilla, el revelador, va a aparecer ahí en el capítulo 2 de Daniel. Daniel va a hacer alusión a Shamash como diciendo que el verdadero Dios no es Shamash, es el Dios de Israel. Pues resulta que los magos no pueden revelarle el sueño a Nabucodonosor y el monarca es informado pues que es imposible revelar el sueño, que ellos no van a poder. Y entonces el rey se enfada y amenaza con matar a todos los sabios del reino, ¿no? A todos los sabios. Y eso incluye pues a Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que formaban parte también de la corte y de los sabios de la corte de Nabucodonosor. Así que inmediatamente dice, o me dicen que he soñado y la interpretación, o mando matar a todos. Entonces dice la Biblia que los magos dicen, ¿saben qué? No se puede, no es posible, nadie en este mundo salvo los dioses, aludiendo, por supuesto, a Shamash. Y entonces dice Daniel capítulo 2, versículos 17 al 19, que Daniel va a hacer algo para que Dios le revele el sueño. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En otras palabras, dice la Biblia que Daniel oró junto con sus amigos para que el Señor revelara el sueño y Dios reveló el sueño y su interpretación. Esto es extraordinario, queridos amigos. Dice la palabra de Dios que Daniel, a lo largo del capítulo 2, va a destacar que el verdadero revelador de los sueños no es Shamash. El verdadero revelador de los sueños es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y Daniel afirma que Dios es el único revelador de los sueños. Shamash es derrotado, dejado en ridículo, y el profeta asegura que toda la honra le pertenece al Dios del cielo. Y entonces va a dar el testimonio ahí en los versículos 20 al 22. Observen con mucha atención cómo están ahí las alusiones al Dios de Israel en contra de Shamash. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahí está el primer detalle. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Otro golpe. Él revela lo profundo y lo escondido. Otro golpe. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Todas estas referencias son alusiones directas a Shamash, como diciendo, miren, en realidad el poder y la sabiduría no son de Shamash, son de Dios. Él es el que muda los tiempos y las edades, quita y pone a los reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, y él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Los caldeos entendieron perfectamente lo que Daniel estaba diciendo y perfectamente se dieron cuenta que estaba aludiendo al Dios de ellos, a Shamash.
Y entonces se va a proceder Daniel a explicarle el sueño y la interpretación. Y le va a decir a Nabucodonosor que su sueño va a consistir en lo siguiente. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron bestias del campo, llaves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra y el cual reino y el cuarto reino, perdón, será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. La Biblia dice, queridos amigos, que el rey soñó una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce y las piernas eran hierro, y en los pies parte hierro y parte barro. Y después venía una roca, de pronto bajaba una roca, caía, no por mano humana, este es un detalle muy interesante. La estatua, al ser golpeada por la roca, se hacía polvo y ese polvo se lo llevaba el viento y no quedaba rastro alguno de aquella estatua. En este momento vamos a compartir ahora una, este, voy a compartir una, acá está, espero que se vea. Uy, no se ve. Vamos a ver una pequeña. Ah, ¿sí se está viendo? Bueno, a ver, vamos a. Empezó, la voy a regresar. ¿Se ve ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios que él soñó una estatua y que esa estatua, pues, era enorme, dice la palabra de Dios. Y que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, los pies eran de hierro, las piernas eran de hierro, perdón, y los pies de parte barro y parte hierro. Y entonces viene una roca que cae del cielo y golpea los pies y la estatua se destruye y se hace polvo, y ese polvo se lo lleva el viento, y de esa roca se va a formar un gran monte, un gran monte. Vamos a volver a la presentación. Ya estamos ahora en la presentación y vamos a continuar entonces con nuestra charla. La cabeza de oro, ¿qué representaba la cabeza de oro? Pues dice la Biblia que le dijo claramente Nabucodonosor, Daniel a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Y representa, por lo tanto, al imperio neobabilónico. El imperio babilónico en la historia se llama neobabilónico, imperio neobabilónico, por eso le decimos así.
pero corresponde a Babilonia, aunque Babilonia pues tuvo varias épocas, eso le llamamos neobabilónico, quiere decir pues el nuevo imperio babilónico, del 605 al 539 antes de Cristo. El oro era muy utilizado entre los babilonios, los caldeos, y como el oro era el primero entre los metales, este reino sería esplendoroso. Vamos a ver aquí un pequeño mapa y voy a utilizar este bolígrafo, este lapicito. Aquí tenemos Babilonia. Aquí está Babilonia. La parte que está de verde, la parte que ven ustedes pintada de verde, ese es el territorio que era el imperio neobabilónico. Y si se dan cuenta, pues llegaba hasta Egipto, ¿no? Hasta Egipto. Y por supuesto tomaba toda la zona de Palestina. Ellos hacían este recorrido, esta famosa media luna, por eso al día de hoy los musulmanes tienen la media luna pintada, su símbolo, porque esta parte se llama media luna de las tribus fértiles. Así que Babilonia estaba de este lado, pero ellos dominaron toda esta región, desde, pueden ustedes ver, cerca de la península de Anatolia hasta Egipto. Pues este era su recorrido, este era el recorrido que hacían y esta fue la parte que Babilonia gobernó. Cuando cayó Asiria en el año 612, voy a regresar al mapita rapidito, acá está Nínive, y Nínive era la soberana de toda la región. Los asirios durante mucho tiempo estuvieron gobernando, pero Babilonia estaba al sur. Entonces, en el año 626, los babilonios se aliaron con los persas, con los medos, perdón, en contra de Nínive, y pues empezaron a golpearla cada vez más, hasta que por el año 612 finalmente lograron derrotar a los asirios, y Nabucodonosor II, que es hijo de Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, fue el que logró la conquista. Nabucodonosor II gobernó 40 años, reconstruyó y amplió los jardines colgantes famosos, más bien él edificó los jardines colgantes y amplió y edificó el palacio, añadió la ciudad nueva en la ribera occidental del río e interconectó con un puente permanente. Y lo más interesante tal vez es que rodeó la ciudad con una muralla doble. Dice Heródoto que la muralla tenía más o menos 100 metros de alto y por el medio pasaba el río Éufrates y era pues como un foso de agua de protección. Así que los caldeos sencillamente creían que la ciudad nunca iba a caer. Pero resulta que viene el pecho de plata. El pecho de plata pues está representado por el siguiente reino. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y representa al imperio de los medo-persas, del 539 al 331. Para los medo-persas, la plata era el principal metal en las transacciones financieras. Y los medo-persas llegaron al poder poco a poco. Alrededor del año 1000, los medos eran un pueblo poco organizado y pastoril que vivía al este de Asiria. Y relacionados con ellos estaban los persas. Los persas tenían su propio rey, pero durante un periodo inicial, el rey de los medos ejerció el poder tanto sobre medos como sobre persas. Y a partir de ahí, Ciro, los persas asumieron exclusivamente el poder. Aquí tenemos un mapa de en lo que consistió. Si ustedes se fijan, es mucho más grande el imperio medo-persa que, perdón, aquí he movido una tecla que no debía. El imperio medo-persa era muchísimo más grande, lo podemos mirar aquí, que iba desde Egipto, pero tomaba Libia, y esta vez todo lo que es Palestina. Aquí tenemos la península de Anatolia hasta Tracia, noten, el Helesponto, y pues los montes del Cáucaso, y ellos llegaban casi hasta la India, miren nada más, hasta la India, era enorme, dice el libro de Esther,
126 provincias, grandísimo este imperio. La capital estaba en Susa, era una de las ciudades más importantes, pero también Persépolis era una ciudad muy importante. Aquí está Persépolis, son ciudades muy importantes. Susa eran las dos grandes ciudades. Los griegos estaban de este lado y los persas nunca pudieron dominar aquí. En esta parte, en el mar Egeo, hubo batallas muy duras entre griegos y persas. Hay libros muy buenos que hablan sobre las batallas de griegos y persas, pero hasta ahí llegaron. Así que los persas fueron muy importantes. Pero después de los persas van a venir precisamente los griegos y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Representa al imperio griego o también greco-macedónico, 301 al 168 antes de Cristo. El ejército griego usaba armaduras de bronce y el imperio de Alejandro, este es uno de los personajes más brillantes, de los jefes militares más brillantes de la historia, nada más y nada menos que Alejandro Magno. Inició su invasión de Asia Menor en 334, derrotó a Darío III en el 333 en la batalla de Iso, y luego lo va a derrotar a los persas en el 331 en la famosísima batalla de Arbela, también llamada Gaugamela. Y entonces, en tan solo 8 años se adueñó del Oriente y realizó una expedición al corazón de Asia. Al regresar, pues se va a morir ahí en el 323 y en el imperio se dividió, vivió su reino entre 4 generales. Aquí tenemos el imperio de Alejandro, noten que es más grande, un poquito más largo que el de los medo-persas. Aquí está, voy a cambiar aquí bueno, no voy a dejarlo así. Aquí están Grecia y pues tenían reyes, todos ahí estaban divididos, pero la grandeza de Alejandro fue haberlos unidos a todos y tomar esta ruta, empezar a cruzar el Helesponto, empezar con las primeras batallas, la batalla del río Gránico, y entonces avanzar por la península de Anatolia, otra batalla. Aquí tenemos la primera victoria sobre Darío III, este es muy importante, en el 333, y después él va a bajar a Palestina, aquí vamos bajando a Palestina, va a llegar a Egipto, de Alejandría, aquí está Alejandría, y va a regresar, y aquí es donde va a ocurrir la batalla más importante, Arbela, o Gaugamela también se le llama. Hay una película que se llama Alejandro Magno, que ahí está la batalla muy bien, y ahí va a derrotar a Darío III definitivamente. Darío III va a huir y a los 3 días lo van a encontrar muerto, su propia gente lo va a matar. Entonces va a bajar a Babilonia, dice la historia que va a bajar a Babilonia, y después se va a ir a una expedición a la India, al fin del mundo. Noten cómo aquí va siguiendo la línea amarillita esta, y los soldados están desesperados, ya se quieren regresar, así que se van a regresar finalmente y va a llegar a Babilonia otra vez y aquí se va a emborrachar y en una borrachera de 3 días se va a morir. Después de esa borrachera de 3 días va a empezar una serie de guerras y luchas por el poder. Ahora, ¿quién se va a quedar con el poder de Alejandro? Este periodo se va a llamar el periodo de los diádocos. Empezaron a haber luchas, no vayan a pensar que de pronto 4 generales se quedaron en el poder. No, hubo más de 20 años de luchas hasta que al final se va a quedar Ptolomeo en Egipto, Seleuco en esta zona de Palestina, Lisímaco y Casandro se van a quedar con estas partes, pero en realidad los únicos 2 que van a trascender va a ser dinastía de los Ptolomeos y la dinastía de los Seleucidas. Los otros 2 van a desaparecer muy pronto. Y entonces llegamos al tercer reino, dice la palabra de las piernas de hierro. Al cuarto reino, dije tercero, el cuarto reino. El cuarto reino será fuerte como el hierro, dice la palabra de Dios, y representa al imperio romano del 168 al 476 después de Cristo. Dice la Biblia que llegó el imperio con una de las mejores administraciones de la historia. El imperio romano ha sido en la historia
la organización política mejor organizada de la historia de la humanidad. Una cosa extraordinaria. El Imperio Romano, las guerras púnicas, es decir, las guerras contra los cartagineses del norte de África, marcaron un paso gigantesco del avance en la dominación romana del mundo. La destrucción de Cartago en el 146 a.C. eliminó a uno de los mayores rivales de Roma, que eran el norte de África. Las guerras macedónicas abarcaron el periodo de 200 a 168 y resultaron en la subyugación no solo de Macedonia, sino también de la parte del Asia Menor. Julio César hizo conquistas extensas en Galia y Alemania. Cristo debe ser ahí en Jerusalén. Y Augusto gobernó desde el 27 hasta antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Aquí tenemos el Imperio Romano, pequeño mapa del Imperio Romano, y noten cómo ellos pues se centraron ya en lo que se conoce hoy como el mundo occidental. Aquí tenemos a Roma, ellos al gobernar a los cartagineses que estaban en el norte de África, acá está Cartago. Estas fueron las guerras más duras entre ellos. Y los romanos prácticamente se apoderaron del norte, las carreteras, las hicieron seguras, y el Imperio Romano facilitó después el desarrollo, el avance del Evangelio, por supuesto, y pues era un imperio sumamente organizado. Pero resulta que la Biblia dice que también habría de caer el reino de las piernas de hierro, o sea, el Imperio Romano. Dice, el reino se dividirá y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte arcilla, el reino será en parte débil y en parte frágil. Es decir, dice la palabra de Dios que las pies de parte hierro y parte barro iban a representar el futuro del planeta, y el planeta iba a estar caracterizado por países fuertes y países débiles, parte hierro, parte barro. Y así fue como sucedió, porque tuvimos después del Imperio Romano a las tribus bárbaras, después a los países europeos y lo que hoy son los países del mundo. Las tribus bárbaras, el Imperio Romano cayó en el año 476 a manos de las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras estaban en el norte de Europa y poco a poco fueron avanzando en contra de Roma y crecieron, fueron más de 10. Mencionamos algunas de las más importantes. En el norte de África, los vándalos, los visigodos en lo que es la península ibérica, los suevos en lo que es Galicia, en España, los érulos en Italia, los ostrogodos en lo que es la parte de Bulgaria, Grecia, lombardos en Centro Europa, alamanis, lo que hoy es Alemania, ¿no? Burgondios, el norte de Francia y los Países Bajos, y los francos, el sur de Francia, perdón, los Países Bajos, y los francos en lo que era, pues, los Países Bajos más arriba, más bien. Y los anglosajones, pues, estaban allá en las Islas Británicas. Hubo más tribus, hay que decirlo, hubo más tribus, pero quizás estas son algunas de las más relevantes. Estas tribus fueron la base de los países de Europa, que después pues, los visigodos iban a convertir en los españoles, los francos en Francia, los anglosajones pues en las Islas Británicas. Cuando cayó entonces el Imperio Romano, los pueblos se tuvieron que juntar y vino el feudalismo, es decir, la Edad Media. Ya no había un centro, ya no había un emperador,
y pues la gente se reunió por territorios y los señores feudales empezaron a crear ejércitos para defenderse. Pero después del feudalismo, la Edad Media, empezaron a surgir las universidades y la Iglesia católica tuvo un poder impresionante, ¿no? Muy marcado. Pero entonces va a venir el paso de la Edad Media a la moderna, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la consolidación de los estados nacionales, de los reyes. Cuando estaban los señores feudales, pues ellos eran los que tenían los ejércitos, así que al surgir los estados, los reinos cada vez más fuertes, pues entonces el feudalismo empezó a mermar, y va a venir la etapa de la Edad Moderna con la Reforma Protestante, el descubrimiento de América, siglo XVI, el desarrollo de la ciencia, después la secularización, y entonces va a venir un intento de establecer un imperio unificado, que el primero de ellos quizá fue Napoleón Bonaparte, tratando de llevar la república, las ideas de la república y la libertad a Europa y tratar de destruir esos reinos. De paso, gracias a la invasión de Napoleón a España, pues acá en América surgió el interés por la independencia y empezaron a escucharse los ecos de la independencia. Y el otro deseo, el otro intento de unificar al mundo, muy reciente, fue pues con Adolfo Hitler, allí en Alemania, que empezó a querer llevar el nacionalsocialismo por los diferentes países de Europa, pero nunca se levantó un imperio como los de antaño. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos un mundo dividido en países poderosos y países débiles. ¿Qué caracteriza a nuestro mundo? La desunión y la falta de armonía. Quizás es una de las características más importantes del planeta. Un ejemplo lo tenemos con esto de la pandemia. En vez de enfrentar una situación de salud que afecta a todos, pues la andan queriendo resolver como si fuera un asunto local de cada país. Pero en nuestro mundo es un mundo dividido, marcado por la guerra, marcado por el racismo, marcado por la injusticia y marcado por los países pobres y los países débiles. ¿Qué fue lo que Daniel vio en aquel sueño de Nabucodonosor? Pues vio nada más y nada menos que la historia del mundo resumida en un sueño, en donde se iniciaba con el rey de aquel entonces, Babilonia, después vendría el pecho de plata, que era Medo-Persia, después vendría el imperio griego con el vientre de bronce, las piernas de hierro, estaban representadas por Roma, los pies de hierro y los pies de barro eran los países del mundo que iban a estar caracterizados por países pobres y países débiles. Así que, mis amigos, aunque los políticos vengan a decirnos tal o cual cuento, este mundo no va a dejar de tener países débiles y países fuertes. Es decir, la injusticia será parte de la historia del planeta hasta la venida de Jesús. Y entonces viene una piedra, dice la palabra de Dios, que una piedra cae y destruye es la estatua. ¿Y qué representaba esa piedra? Dice la Biblia en Primera de Corintios 10:4, todos los bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca en la Biblia, en varias ocasiones, es símbolo de nuestro Señor. Él es el que representa la roca y su reino. Esa roca representa la segunda venida de Cristo a este mundo. ¿Qué hace la roca? Pues golpea la piedra a la estatua y la destruye por completo. Dice la Biblia que todo ojo le verá, que será como un relámpago visto por todo el mundo. Es decir, el relámpago lo vemos todos cuando está lloviendo. De la misma manera el Señor será visto por todos, regresará de manera personal en la misma forma en la que vino y vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, dice la palabra del Señor, y establecerá un nuevo reino, que era lo que significaba la roca golpeando la estatua. ¿Qué elementos distinguen a la roca? Dice Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido,
y los desmenuzó. Hay tres características de la roca. Primero, el material de fabricación. Dice que no es hecho por manos humanas, no es metal, por ejemplo. El metal se manipula, pero dice la Biblia que la roca no es hecha por manos humanas. En segundo lugar, el origen no fue cortada por manos humanas. Y en tercer lugar, la naturaleza de la roca es un medio para establecer el reino de Dios. Y una vez destruida, ¿en qué se convierte la piedra? Esto es muy importante. ¿Y por qué? Dice Daniel 2:35 y 44 al 45. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Si ustedes se fijan, ¿qué sucede con la estatua? La estatua, dice la Biblia, que se hace polvo y se la lleva el viento. No queda nada, nada de la estatua. En el reino de Dios, el reino del futuro, no quedará ni un solo elemento humano. Los reinos humanos están caracterizados por la corrupción, la mentira. No queda nada de la estatua. Y en cambio, dice, de la piedra que no fue cortada por mano humana, que no tiene nada de humano, se hizo un gran monte, dice la palabra de Dios. El monte representa el reino que establecerá Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Los babilonios creían, queridos hermanos, que el mundo era una gran montaña y que la parte más alta de la montaña era la morada de Dios. Así que eso significaba el establecimiento de un nuevo reino, de un nuevo reino. Así que en esta ocasión hemos estudiado la historia revelada en una estatua. Todos nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de estudiar y conocer la palabra de Dios y darnos cuenta que Dios desde hace mucho tiempo trazó el futuro de este mundo y sabe perfectamente a dónde vamos. En estos momentos no tenemos nada que temer. Dios sabe a dónde lleva este mundo y seguramente Él nos dejará estar a su lado si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que podamos seguir estudiando su palabra. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo seguir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por
siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Bien, amigo, esta noche hemos sido, sin lugar a dudas, inspirados por la palabra del pastor Alejandro Medina, y este mensaje, sin lugar a dudas, ha establecido tiempos y formas distintas a las que tú y yo tal vez teníamos o concebíamos en la historia de este planeta. Hoy, la invitación de parte de nuestro Dios es para que puedas prepararte para ese reino, para que puedas estar listo, para que nuestro Dios pueda de una manera especial llegar a tu corazón y puedas tú ser uno de esos escogidos que habrá de llegar ante la presencia de nuestro Dios. Hoy queremos invitarte para que el día de mañana estés con nosotros, para que puedas pedir a tus amigos que compartan tu código QR, para que puedan hacer llegar contigo la información, nos llames a los teléfonos que están apareciendo hace unos momentos en pantalla, y que con ello puedas conectarte con cada uno de nosotros. Queremos hacer de esto una relación donde tú puedas dejar evidencia de que te estás preparando para ser uno de los moradores en el reino de nuestro Dios. Ahora te quiero invitar que allí donde tú estás puedas tener junto conmigo esta palabra de oración y terminemos así el estudio de su palabra en esta hora. Te invito a que cierres tus ojos donde te encuentras y me acompañes con esta oración. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Hoy, sin lugar a dudas, te has manifestado una vez más para poder invitarnos, para poder hacer de cada uno de nosotros un especial tesoro. Quieres llamarnos a tu reino. Quieres que conozcamos y entendamos los tiempos finales para que podamos estar listos e ir a morar contigo. Te invitamos para que hoy, Señor, a través de lo que hemos aprendido por medio de tu palabra, esta pueda quedar guardada en nuestros corazones y nos ayude a tener la fe necesaria para poder soportar el tiempo final. Te invitamos, Señor, para que vengas a morar en nuestras vidas. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Los esperamos para el día de mañana en punto de las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Feliz noche.